Entonces vamos a proseguir con Romanos capítulo 5. Vamos a proseguir este pasaje y vamos a irnos al pasaje de 2 capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, está hablando de Jesucristo, de Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 8, se enlaza con este capítulo, con este versículo que hemos mencionado, y también con Juan 3, el capítulo 3, ¿no? Que dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Juan 3:23, ¿no? Entonces, o Juan 3:16, perdón. Se enlaza, ¿no?, perfectamente entonces el amor de Dios, que es grande, que es inmensamente grande, tremendo el amor de Dios, que por ese amor entonces Jesucristo vino a ser nuestro sustituto, vino a reemplazarnos en la cruz, ¿no? Vino a reemplazarnos, ¿no? El castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, Cristo lo asumió, ¿no? Y asimismo Él cargó el castigo en su cuerpo, en su carne, ¿no? El castigo que nosotros merecíamos porque habíamos desobedecido la ley de Dios y habíamos transgredido y pecado, ¿no? Y al mismo tiempo fallado y no cumplir los mandamientos que Dios requería que nosotros cumpliéramos, ¿no? Entonces, el versículo 8, ¿no? Y ahora el 2 Corintios 5:21 menciona la palabra, 2 Corintios 5:21 menciona la palabra justicia, y aquí la palabra justicia es, ¿no?, la palabra dikaiō, ¿no? Que es la misma palabra que se emplea en Juan, que se emplea en Romanos capítulo 3, ¿no? La justificación, ¿no?, es la misma palabra que se emplea en el capítulo 3, entonces, donde habla de la justicia, que significa declarar inocente, declarar santo, declarar justo, ¿no? Mostrar a alguien como inocente, sin culpa, sin castigo. Está hablando otra vez en el contexto legal, en un término forense. Entonces, la palabra, ¿no?, justicia, ¿no? Entonces, ¿no?, se refiere entonces este pasaje, y enlazado con el amor de Dios. Entonces, digamos que el capítulo de Corintios que hemos mencionado está hablando acerca de la sustitución, ¿no? Cristo no conoció pecado, Cristo no tuvo ninguna mancha, ninguna esencia con el pecado, ¿no? Sin embargo, ¿no?, por nosotros se hizo pecado, por nosotros se hizo pecador, por nosotros asumió, ¿no?, por amor a nosotros. O sea, está hablando ya, está ya hablando del amor, también del amor de Dios, que por ese amor grande, inmenso, tremendo, Él asumió, ¿no?, y cargó con nuestro pecado, y no solamente con nuestro pecado, sino también con el castigo, ¿no?, con el castigo que nosotros merecíamos, ¿no?, porque así lo demandaba la justicia de Dios, ¿no? Romanos 3:23 dice, ¿no?, que Dios es justo, ¿no? Y toda la Biblia, ¿no?, todo Romanos, con toda la palabra de Dios, habla, ¿no?, acerca del Dios justo, del Dios que no solamente Dios es amor, sino que Dios también, uno de sus atributos es la justicia, ¿no? Es dar al pecador lo que el pecador se merece, ¿no? Dios no puede pasar por alto nunca el pecado, tiene que castigarlo, ¿no? Porque Dios conoce las consecuencias y los daños que produce el pecado, que viola el primer mandamiento, que es, ¿no?, grandemente el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo, ¿no? El pecado destruye esos dos mandamientos y Dios en su justicia demanda, ¿no?, demanda el castigo, ¿no? Pero